Mi suegra insiste en que trabaje en mi matrimonio después de la infidelidad de mi esposo, pero le pregunté si ella hace lo mismo con el suyo y su familia implosionó. Estoy en proceso de divorcio de mi esposo, con el que llevábamos 5 años casados. Digo llevábamos porque, aunque legalmente todavía no está todo terminado, emocionalmente yo ya metí ese matrimonio en una caja, le puse cinta, lo saqué a la calle y estoy esperando que pase el camión de basura. La razón es simple, mi esposo me fue infiel como el costal de mierda que es. Lo descubrí hace unos meses. Fue con una amiga suya de toda la vida. Y cuando digo de toda la vida, no me refiero a una compañera de trabajo que conoció hace 6 meses o una zorra que conoció en un bar y que se dejó llevar por el momento. Me refiero a una mujer que él conocía desde antes de conocerme a mí. Tampoco creo que haga diferentes las cosas para terminar la relación, pero sí me parece más doloroso. Ella estaba en su vida antes de que yo apareciera, durante nuestro noviazgo, durante nuestra boda y durante nuestro matrimonio. Así que no puedo asegurar si la infidelidad empezó ahora, hace un año o si fue algo que sucedió una sola vez. La historia oficial, entre comillas, porque es la que me contó mi esposo, es que solo ocurrió 2 veces. Ella también dice que solo fueron 2 veces. Las 2 veces, según ellos, habían tomado demasiado, estaban confundidos, se sintieron solos, se dejaron llevar y todas esas frases que la gente idiota dice cuando justifican estas cosas. He tomado alcohol en mi vida, incluso a veces mucho, pero eso no me ha hecho saltar al primer marinero que atraque en este puerto. Pero en fin, no me importa. Lo que importa es que los dos son un par de traseros infieles y eso es todo para mí. Podría haber sido 1 vez, 2 veces o 1 vez y media si quieren ponerse creativos con las matemáticas, pero para mí fue suficiente. No soy de esas personas que pueden reconstruir un matrimonio después de eso. Si alguien quiere trabajar en su matrimonio después de esto, bien por él, supongo. Yo no quiero preguntarme, cada vez que mi esposo fue a comprar el pan, si fue a meterle la baguette a su amiga o a otra mujer con la que se confundió luego de 2 cervezas bajas en calorías. Así que me fui. El apartamento donde vivíamos era alquilado, así que no me importa quedármelo o pelear por él. Me mudé a un apartamento para hacer toda la transición más rápido y no tener que lidiar con quién se lo queda. Arreglamos que mi esposo pagaría para que me sacaran del contrato. Creo que pensaba que un poco de distancia me ayudaría a enfriarme y volver con él, por eso terminó aceptando pagar. Pero ni aunque Elvis estuviera vivo y bailando en la sala me harían regresar ahí, pobre iluso. Ahora lo cuento como broma, pero es anécdota. Y esa anécdota me dolió mucho durante las primeras semanas. Ahora puedo hacer bromas y reírme con esto, y vaya que me estoy riendo, pero no fue fácil. Ahora el problema que tengo, curiosamente, no es mi esposo. Él ha sido molesto, claro. Ha llorado, ha pedido terapia, ha dicho que jugué con él para pagar mi salida del contrato, que no podemos terminar así, que fue solo un pequeñito error. Es decir, lo típico. Por eso no me afecta, porque hasta cierto punto es lo que estaba esperando. Nadie que tenga la inteligencia para ser infiel y pensar que lo van a perdonar tiene respuestas mejores. El verdadero problema ha sido mi suegra. Antes de todo esto, yo tenía una buena relación con ella. No era mi segunda madre y no nos abrazábamos en Navidad cantando villancicos, pero estaba bien, supongo. Por eso, al principio, acepté escucharla. Ella me llamó después de enterarse de la infidelidad. Dijo que estaba decepcionada de su hijo, que entendía mi dolor, que no justificaba lo que él había hecho. Todo sonaba bastante razonable, así que pensé que tal vez sería una conversación de aquí nos despedimos o seguiremos en contacto. Error. Después de 5 minutos de entiendo tu dolor, empezó con, pero un matrimonio no se abandona tan fácil. Luego, 5 años no se tiran por un error. Después, la terapia puede sanar cosas muy profundas. Y finalmente llegó a, él te ama, solo se equivocó. Ya veo cómo se equivocó, qué tonta he sido. ¿Cómo no vi antes que él tropezó y aterrizó dentro de su amiga de toda la vida 2 veces, mientras la cama o la superficie elegida chirriaba? Pobrecito, qué accidente tan específico y doloroso. Voy a rezar a Dios y pedirle que no le vuelva a suceder. Quizás hasta puedo pedir que se le caiga su amiguito y así no sufre más. Volviendo a la realidad y no en la realidad donde se encuentra mi suegra, le dije que no iba a reconciliarme. Ella insistió. Le dije que mi decisión estaba tomada y que si le molestaba, me importaba bien poco. Ella volvió a insistir. Corté la llamada con educación diciéndole, cierra la maldita boca. Mi madre siempre decía, cuando nos quitan todo, al menos tenemos nuestra educación. ¡Qué mujer, cuánta sabiduría acumulada! La amante de mi esposo, por alguna razón que todavía no entiendo del todo, pidió hablar conmigo. Me envió un mensaje en una cuenta nueva, porque la principal ya estaba bloqueada. Al principio pensé que quería disculparse para sentirse mejor consigo misma y dormir como una persona con menos mugre en el alma. Y en parte fue eso. Me pidió perdón, lloró, dijo que estaba avergonzada,
que era el peor error de su vida. Allí fue cuando ella también me dijo que solo habían sido 2 veces, ambas con alcohol de por medio, y que mi esposo se sentía muy culpable después. Al menos sus historias coinciden. Pero en lo que a mí respecta, me importaba bien poco. Pero entonces salió el tema de mi suegra. Le mencioné que la madre de mi esposo no paraba de presionarme para trabajar en el matrimonio, y que si ella estaba buscando lo mismo, recibiría la misma educación, entre comillas, que ella. Pero ella no estaba buscando eso, sino simplemente pedirme disculpas. Ni siquiera creía que la terapia pudiera arreglar esto. Eso me dejó sorprendida, pero no tanto como lo que dijo a continuación. Según ella, mi suegra había sido infiel durante años. Esto lo sabía a través de mi esposo, que se lo había contado. Él lo sabía desde hacía tiempo, pero no se lo había contado hasta hace poco. No estaba segura de si mi suegro lo sabía. Supongo que fue una de esas conversaciones tipo, mi madre es infiel todo el tiempo, no sé por qué Ope no puede perdonarme y seguir con nuestras vidas, ¿no ve que estamos desperdiciando el tiempo con esto? Ella dijo que no me lo contaba para que yo hiciera una guerra, pero que si mi suegra volvía a sermonearme sobre perdón y terapia, tal vez podía recordarle que no estaba exactamente parada sobre una montaña moral. Y eso estaba bien, pero no suficiente para mí, que tuve una idea. No una idea madura, he de decir. No una idea aprobada por mi abogado tampoco. No una idea que una terapeuta pondría en un póster en su sala de espera para mostrar cómo sus pacientes sanan. Pero sí una idea bonita. Cité a mi esposo, a mi suegra y a mi suegro en el apartamento donde mi esposo y yo vivíamos antes. Yo todavía tenía algunas cosas que recoger. Les dije que quería hablar. No dije sobre qué, pero ellos asumieron lo que querían asumir. Supongo que algo como, Ope entró en razón, a seguir siendo infieles. Cuando llegué, mi esposo estaba demasiado arreglado para lo que iba a venir, yo hubiera preferido camuflaje porque parecía la guerra. Mi suegra estaba muy bien peinada y maquillada, lo cual después se correría, y tenía una buena sonrisa de morza amaestrada. Mi suegro estaba más serio, pero amable. Lo importante es que yo no estaba allí para terapia, estaba allí para una encuesta familiar. Pero antes, necesitaba que la suegra cayera en la trampa y volviera a hablar de terapia. Empecé diciendo que toda la situación había sido muy dolorosa, que no sabía si alguna vez podría perdonar una infidelidad, y terminé con que me costaba entender cómo una persona podía traicionar así a su pareja, y luego pedirle que siguieran trabajando juntos. Mi suegra, con esa bendita y previsible capacidad para meterse en los lugares donde no la llaman, cayó directo. Me dijo que para eso era la terapia, que la terapia servía para los caminos al perdón y amarnos nuevamente como lo hicimos hasta ahora. Entonces pregunté, ¿eso es lo que hacen tú y tu esposo luego de tus infidelidades? Mi suegro la miró. Y a juzgar por la cara de esponja seca de mi suegra, él ya tenía la respuesta de si mi pregunta estaba dando en el blanco o era solo yo molestándola. Mi esposo dijo mi nombre con ese tono de que me estaba pasando y que no era mi lugar decir algo como eso. Pero le di la importancia que merecía, lo ignoré. Si esperaba una perra que ladrara cuando diera una orden, bueno, tiene una perra, solo que ladra y hace desórdenes. Mi suegro le preguntó a su posible futura exesposa si podía explicar todo esto. Mi suegra empezó a decir que yo estaba dolida y que no sabía lo que decía, y muchas otras cosas que la gente que miente suele decir porque no tiene una idea clara. Mi suegro volvió a preguntarle. Empezó a llorar y a decir que no era el momento. Él le dijo que aparentemente sí era el momento, porque quería saber en ese maldito lugar si ella era infiel o no. Aquí es donde las cosas se torcieron y el ambiente se puso un poco espeso. Para esta parte era necesaria la vestimenta de camuflaje. Mi esposo empezó a gritarme que qué demonios estaba haciendo. Yo le dije que estaba haciendo una encuesta de grupo sobre si las personas realmente perdonan infidelidades o si solo se lo recomiendan a otros cuando no les toca. También le dije que, según los datos preliminares, la respuesta de su padre estaba siendo bastante informativa. El suegro empezó a exigir detalles. Mi suegra primero negó, luego dijo que no fue como parecía y después que había sido hace mucho tiempo, para finalizar que él también tenía culpa porque trabajaba demasiado. Fue una escalera de confesión bastante eficiente, negación, confusión, minimización, culpa compartida. Le faltó sacar una pizarra y hacerlo más didáctico. Mi suegro no gritaba al principio, pero eso fue peor. Hablaba bajo, pero cada palabra parecía estar muy bien pensada. Le preguntó cuántas veces, ella dijo que no sabía. Mal movimiento. Si alguien no sabe cuántas veces fue infiel, la respuesta correcta para el otro no es, qué misterio tan simpático, sino que esta braga suelta lo hizo tanto que no puede dar un número. Entonces sí empezó la discusión fuerte. Mi suegra lloraba, mi suegro gritaba, mi esposo gritaba y yo me quedé bastante tranquila. Yo ya había venido con palomitas internas. No recomiendo hacer eso en un proceso de divorcio, pero tampoco recomiendo acostarse con amigas de toda la vida, y aquí estamos. En un momento, mi esposo se acercó demasiado.
No llegó a golpearme, pero levantó una mano como si quisiera agarrarme del brazo o apartarme. Mi suegro se giró hacia él y le dijo que ni se atreviera. Eso lo frenó. Ahí sí tuve miedo, porque se miraban para ver quién era el primero en lanzar el primer golpe. Y sí, di a entender que mi esposo lo sabía, así que su padre no era su mayor fan. Mi suegro se fue, agarró las llaves del coche y se fue, dejando a mi suegra allí. Ella intentó seguirlo, pero él ya había comenzado a conducir. Mi esposo tuvo que llevarla a casa, supongo. No me quedé para ver cómo solucionaban ese pequeño inconveniente. Debe haber sido un viaje divertido a casa en el Infidelimóvil. Yo también me fui. Más tarde hablé con mi abogado. Me dijo que reunirme con la persona de la que me estoy divorciando, especialmente por una infidelidad, y además provocar una bomba familiar, no había sido lo más inteligente del mundo. Lo dijo con esa voz de abogado que significa, no me hagas trabajar horas extras, por favor. Pero como no he provocado daños y ha sido dulcemente placentero, creo que ha valido la pena. En cierta forma disfruto de preguntarles a las personas si ellos hacen lo que dicen. Para ser sincera con ustedes, tiene su encanto. Entonces, Reddit, aquí estoy, soy la mala por haber destruido la vida tranquila de mi suegra mientras yo me reía como una bruja maligna con catarro. Actualización 1. Primero quiero aclarar algo importante, mi risa no es elegante. Algunas personas comentaron que me imaginaban riéndome mientras revolvía mi caldero para tener la poción lista a tiempo. Gracias por esa imagen, pero la realidad es menos glamorosa. Tengo una risa un poco ronca. Si me río mucho, parezco una bruja con asma que acaba de subir escaleras. No me reí así durante la reunión, porque todavía tengo algo de autocontrol y porque mi abogado ya sufre suficiente. Pero cuando llegué a mi apartamento y recordé la cara de mi suegra, sí me reí. Bastante he de decir. Creo que asusté a mi vecino de arriba. También lo volví a hacer cuando escribí mi primera publicación. Ahora, la actualización. Mi suegra no durmió en su casa esa noche. Lo sé porque mi suegro me llamó. Mi suegro está destrozado, lo cual es comprensible, yo estaba igual los primeros días. Pero prefiero eso a seguir viviendo una mentira. Primero pensé que iba a gritarme y respondí porque en realidad me lo merecía. Él no merecía ser parte de mi malévolo plan. Aunque tampoco tenía pruebas, más que la cara de mi suegra delatándose ella solita. Si hubiera ido con esta información a mi suegro primero, es probable que la esposa le hubiera mentido. La sorpresa de pasar de que yo iba a tomar terapia a que la atraparan siendo infiel fue mucho para su psiquis. Lo pensé antes de hacerlo y no me arrepiento de la decisión. Al menos puede admitir que tuvo buenos resultados para todos. En realidad, no llamó para gritarme, sino para preguntarme de dónde había sacado la información. Le dije la verdad, de la amiga de su hijo. Esa información no había salido durante la reunión, solo que su hijo lo sabía, pero estaba 100% dispuesta a dársela porque no tengo que proteger a ningún informante anónimo. Mi suegro me dijo que esa mujer le había provocado mucho dolor. Primero, porque la quería casi como a una hija. Ella había estado cerca de la familia durante años, y lo que hizo con mi esposo le pareció una traición también a ellos. Segundo, porque, aunque no tuviera la culpa, ella era la razón por la que descubría la infidelidad. Bueno, en realidad fui yo, pero todo comenzó con ella. Esta cadena de eventos desafortunados o afortunados, dependiendo de cómo lo mires, comenzó allí. Después me contó lo de la casa. Cuando mi esposo llevó a mi suegra de vuelta, mi suegro ya había echado el cerrojo interno de la puerta. Ella tenía llave, pero no podía entrar. Tocó, llamó, golpeó, lloró y él no abrió. Al final tuvo que volver con mi esposo y dormir allí, o eso cree porque no le importa. No voy a mentir, tuve mi sesión de risas de bruja luego de eso. No porque me encante imaginar a una mujer llorando frente a una puerta. Bueno, un poco en este caso. Sino, porque llevaba semanas diciéndome que el matrimonio se trabaja, que una mujer no abandona, que hay que sanar, y la primera noche que su esposo se enteró de su propia infidelidad, se quedó fuera de casa como paquete rechazado. Estoy segura de que quiere trabajar en terapia ahora, por eso me da más risa. Mi suegro me contó que todavía no había hablado con un abogado, pero que quería divorciarse lo antes posible. Me preguntó si conocía a alguno. Le pasé el contacto del mío, aunque le dije que probablemente no podría tomar su caso por conflicto de interés. Mi abogado ya está llevando mi divorcio contra su hijo, y aunque no soy abogada, incluso yo entiendo que meter al padre del infiel en la misma oficina no es nada bueno. Mi esposo también me escribió. Mucho. Era para contarme cómo yo había destruido a su familia, cómo no puede creer que yo sea así, cómo esto era pasarse de la raya y era demasiado para lo que hizo. Me llamó una perra manipuladora, rencorosa y peor que él. Eso último me hizo reír, otra vez la bruja con tos de la perrera. Creo que mi abogado no tiene perspectiva. Mientras que la idea de ir a esa reunión y hacer lo que hice no le gustó,
le están gustando los mensajes de mí, esperemos pronto ex, llamándome perra. Mi abogado me pidió otra vez que no me reúna con ellos ni con mi esposo sin necesidad. Esta vez voy a hacerle caso. Probablemente. No, voy a hacerle caso. Ya tuve mi momento de brillar y ahora es mejor protegerme, que la risa me está matando poco a poco. Mi suegra no me ha contactado directamente. No sé si por vergüenza, rabia o porque está ocupada intentando entrar a su propia casa. Actualizaré si pasa algo importante. Actualización 2. No ha pasado mucho durante un tiempo, al menos no algo que pudiera contar sin meterme en problemas o aburrirlos con detalles legales. Mi abogado me pidió mantener la boca cerrada, y aunque me cuesta, descubrí que cerrar la boca es más barato que pagarle para arreglar lo que sale de ella. Pero ahora tengo una actualización real, mi divorcio terminó. Ya soy oficialmente ex esposa. Me gustaría decir que sentí una gran realización cuando salí del lugar, pero ese no fue el caso en lo absoluto. En realidad, salí con hambre, dolor de cabeza y ganas de no escuchar la palabra mediación durante al menos 10 años. El divorcio fue bastante limpio en términos materiales porque no teníamos casa propia. No había una colección de barcos que repartir, gracias a Dios, porque si mi ex hubiera tenido un barco, probablemente se lo habría intentado meter a su amiga también. Yo pedí lo que me correspondía, mi parte de los ahorros, mis pertenencias y una pequeña compensación, porque durante el matrimonio gané menos y asumí algunas cargas domésticas y financieras que ahora quedaron reconocidas. No era demasiado, unos pocos miles de dólares. Tal vez digan que lo hice por mezquindad, y tienen toda la jodida razón. Mi ex no quería pagarla. Me encanta esa parte. No tuvo reparo en agujerear a su amiga, pero de pronto unos miles de dólares eran una tragedia moral que él no iba a permitir que le quitaran. Ahí sí le apareció la disciplina, la responsabilidad y el respeto por los recursos compartidos. Qué bonito habría sido que esa filosofía le hubiera llegado antes, preferiblemente antes de quitarse los pantalones. En una de las mediaciones intentó alegar que yo actué con malicia al exponer a su madre en aquella reunión. Dijo que eso había destruido a su familia y que yo lo hice para hacer daño. Mi abogado le respondió que la infidelidad también era un acto con consecuencias y que mi pregunta a su madre no cambiaba el hecho central del divorcio, él me había engañado. No sé si legalmente fue tan dramático como sonó en mi cabeza, pero en mi cabeza hubo aplausos. Al final obtuve lo que quería. No más, no menos. Mi parte, mis cosas y esa compensación pequeña que mi ex peleó como si le estuviera quitando el riñón derecho para jugar al tenis. Ya no tiene que verme, yo ya no tengo que recibir mensajes suyos, y todos podemos seguir con nuestras vidas. ¿No vale eso unos cuantos miles de dólares? Yo creo que sí. Pero solo porque no salieron de mi bolsillo. En cuanto a mi suegro, también está divorciándose. Mi abogado no pudo tomar su caso, como esperaba, por posible conflicto de interés. Pero le recomendó a otro abogado. Según lo que mi abogado me contó, está en buenas manos. Un abogado sabe cómo huele otro abogado que es como él, son como los tiburones. Mi suegro también me dijo que está feliz con el abogado y que espera salir de ese divorcio lo más entero posible. Mi suegro tiene dinero, por eso me pareció extraño cuando me preguntó por un abogado, si estoy seguro de que debe conocer alguno. Aunque, pensándolo mejor, no es como si ganara dinero divorciándose de su esposa todos los trimestres. No son millonarios si es lo que piensas, pero sí de alguien que trabajó durante años, tuvo una consulta exitosa y administró bien. Casa de vacaciones, ahorros para la vejez, algunas inversiones. O al menos eso es lo que sé porque nunca me lo dijeron abiertamente, es solo lo que he oído y escuchado. Mi suegra, por lo que sé, no quiere salir del matrimonio sin una buena parte de eso. En realidad, no quiere salirse de nada, pero debe estar en la etapa de aceptación. Si yo fuera ella, no hubiera engañado a mi esposo. También podría no haberse metido en medio de un divorcio con infidelidad para que no le salpicara. Pero así soy yo, parte de la población con más de 2 neuronas y una no está lesionada, que es todo el mundo. El detalle que cambió todo es que mi suegro pudo reconstruir bastante de la infidelidad. No solo por lo que le dijo la amante de mi esposo, sino por datos, fechas, movimientos y algunas pruebas que aparecieron después. No voy a detallar todo, porque no es mi divorcio y porque ya aprendí que contar demasiado puede hacer que mi abogado respire fuerte por la nariz, que es su forma de gritar. Pero por lo que entiendo, la posición de mi suegra no es buena. Dependiendo de cómo avance, podría irse con mucho menos de lo que esperaba. No sé si eso significa poco en términos normales o poco en términos de gente que pelea por casas de vacaciones, pero sí sé que ella no está feliz. ¿Eso me hace feliz? Sí, sí lo hace. Mi suegro me llamó una vez para agradecerme. Fue raro. No porque no lo merezca, obviamente soy encantadora y modestísima, sino porque yo no hice esto por él. Lo hice porque su esposa estaba metiéndose en mi divorcio con sermones y no lo iba a dejar pasar, no bajo mi supervisión. Pero él dijo que, aunque le dolió,
prefería saber la verdad. También dijo que no me culpa por cómo se enteró. Eso me quitó un peso pequeño de encima. No enorme, porque mi conciencia ya estaba bastante cómoda, pero peso al fin. Mi ex, por otro lado, sigue diciendo que destruí 2 matrimonios. Yo sigo diciendo que no tengo ese poder. Si lo tuviera, habría destruido el mío antes de que me engañaran y me habría ahorrado mudanza, abogados y la vergüenza de tener un ex tan idiota. A su madre ya no vale la pena insultarla. No sé cuándo terminará el divorcio de mi suegro. Parece que todavía falta, y no quiero meterme más de lo necesario. Pero si algo importante sucede y no viola ninguna recomendación legal, volveré a actualizar. Edición. Creo que algunos no han entendido que lo de encantadora y modestísima era irónico. No hacía falta que demostraran que mi suegra no era la única con 2 neuronas y una tiene que estar en cama porque se esguinzó el tobillo. Actualización 3. Creo que esta será la última actualización, a menos que mi suegra vuelva a darme consejos no solicitados, y eso le explote en la cara como si estuviera inflando un globo con ácido. La versión corta: mi suegra perdió mucho, luego vino a mi apartamento a golpearme, la policía vino también, ella no lo encontró gracioso como yo. Me reí como bruja mientras se la llevaban. La versión larga empieza con mi suegro. Él me llamó hace unas semanas para advertirme que venía un frente de vientos del sector suegra. Así es más divertido que escuchar el reporte del clima y no solo decir que toda la semana lloverá, y tu vida será miserable por la humedad. Me dijo que el proceso con ella había terminado de la peor manera para ella. No sé todos los detalles legales, pero sí lo suficiente. Mi suegra se fue con bastante menos de lo que esperaba. No se quedó con la casa donde vivían, no se quedó con la casa de vacaciones, no se quedó con los ahorros importantes para la vejez. Le concedieron una cantidad limitada para que pudiera ponerse de pie y buscar trabajo, alrededor de $10.000 antes de pagar abogados y otros gastos. Para alguien que nunca trabajó y que esperaba salir con una porción cómoda, eso fue un golpe en el mentón que pone a dormir hasta el campeón de pesos pesados. Antes de que alguien me diga que eso suena duro, sí, es lo gracioso. Su infidelidad pudo probarse bastante bien, y parece que en su caso eso tuvo mucho peso. Además, mi suegro había protegido muchas cosas con documentos, cuentas separadas y acuerdos que yo no entiendo del todo. Mi abogado una vez me dijo que algunas personas no son ricas, solo son ordenadas. Mi suegro parece haber sido ordenado, pero con esteroides. Él también me contó algo que yo tenía dando vueltas en la cabeza. Yo no entendía por qué mi suegra nunca vio a la amiga de mi ex como posible pareja, si era alguien que conocía a la familia desde hacía años. Es decir, en lugar de perder el tiempo conmigo, hubiera insistido para que ellos se volvieran pareja. Según mi suegro, a ella no le agradaba mucho, pero no sabe por qué. Y ahora que ella le causó el divorcio, le agrada un poco menos. A mi suegro tampoco le agrada demasiado por la infidelidad, pero está conflictuado porque le ayudó con el divorcio. Yo la veo como una antiheroína. A veces la caga y mata a un inocente o civil, tal vez se cae encima del pepino de un hombre casado, pero luego evita que el asteroide con cara de mi suegra destruya la ciudad, y le hacen un desfile con música de rap. No, nadie está corriendo a perdonar a esta mujer, pero así de complicadas son las cosas en el universo. Tampoco creo que ella esté en contacto con mi ex. Al menos, mientras duró todo este proceso, parecía que no. La relación entre ellos terminó o se congeló o se pudrió, no sé. Mi suegro dijo que, mientras ella aportaba información según lo que mi ex le contaba, no estaba cerca de él. Mi ex la odia porque destruyó su matrimonio y el de sus padres. Eso amerita algunas risas, porque su libido no parece estar entre los principales sospechosos. Su análisis objetivo tiene menos imparcialidad que un país africano gobernado por alguien que está en el poder hace 25 años, y carga armas hasta para ir al baño. Ahora, la parte de mi suegra. Apareció en mi apartamento. Esto es importante, no es un apartamento de muchos pisos, y subir hasta mi apartamento no ofrece mayor resistencia que la propia moralidad de la persona que te visita. No sé cómo obtuvo mi dirección exacta. Probablemente por papeles del divorcio, porque allí figuraba mi información de contacto. También puede ser que mi ex se la haya dado. No lo sé y no me importa demasiado, porque el resultado fue el mismo, una mujer furiosa golpeando mi puerta para obtener venganza. Yo miré por la mirilla y cuando la vi no abrí, llamé a la policía de inmediato. No intercambiamos siquiera una sola palabra. Luego de hacerlo, puse el teléfono cerca y empecé a grabar los ruidos que hacía. Luego hablé a través de la puerta para entretenerla. Ella me gritaba que yo había arruinado su vida, que iba a pagar por lo que hice, que por mi culpa su esposo la dejó sin nada y a su hijo también, que yo era una perra miserable, una bruja, una destructora de familias. Usó más palabras, algunas bastante creativas. Le reconozco eso, para estar supuestamente devastada, todavía tenía energía para el vocabulario. Yo le dije que se fuera para que quedara grabado en el vídeo,
pero en el fondo me moría de ganas de que se quedara hasta que llegara la fiesta. Los policías. Pateó la puerta, golpeó con el puño y exigió que saliera. Dijo que me iba a enseñar lo que era perderlo todo. La policía llegó antes de que pudiera romper algo serio. Ella intentó cambiar de tono al verlos, pero ya estaba grabada gritando amenazas y pateando la puerta. Los oficiales hablaron conmigo, vieron el vídeo, escucharon parte de lo que había quedado registrado y hablaron con ella. No sé qué intentó decirles exactamente, pero no funcionó. La arrestaron por conducta violenta y amenazas. No sé cómo quedarán formulados los cargos finales, pero sí sé que me concedieron una orden de restricción contra ella. No puede acercarse a mí ni contactarme. Cuando se la llevaban, me tuve que reír. Lo siento, a veces solo te nace eso. Según lo que hablé con mi suegro luego del incidente, ella está en modo crisis. Ya que en algún momento del divorcio estaba pensando en la posibilidad de quedarse con nada. Como nunca trabajó y fue infiel, no había mucho que esperar. Pero sí esperaba que mi ex esposo recibiera al menos la herencia de su padre, con la cual contaba aunque mi suegro no esté enfermo. Solo que mi suegro quitó del testamento a su hijo y se lo hizo saber para conocer en vida su reacción. Le dijo que lo hizo por saber de la infidelidad de su madre y no decir nada. También para que no intente algo gracioso, porque se iba a asegurar de que ni siquiera pudiera entrar a su casa y robar cosas cuando muriera. Según mi suegro, no estaba muy feliz, pero tampoco se notaba sorprendido. Mi suegra, en cambio, debe haberse vuelto loca con eso y puede haber sido el disparador, porque mi suegro habló con su hijo 2 días antes de que mi suegra apareciera en mi puerta. Edición. No sé qué cargos recibió o qué consecuencias, solo estoy contenta con mi orden de restricción que ha funcionado durante meses. Realmente estaba gritando y pateando la puerta, no creo que le dieran mucho por eso.